parcial. Y aquí hay un error estructural. Es geo, ¿de acuerdo? En estas imágenes se fijan, de acuerdo con Ingle y 1980, se crean entonces condiciones marinas únicamente en la parte occidental de Norteamérica. Y esto es sumamente importante porque precisamente en la clase pasada terminamos hasta donde la parte correspondiente al Eásico, antes del Jurásico medio, se tenía la conexión, ¿se acuerdan ustedes?, entre la parte de Oaxaca, a través de la parte de Oaxaca y también a través de lo que es el bloque de Chonquis. Entonces esto es muy importante porque ya desde entonces, desde hace muchos años, se tenía una idea como esta que tenemos ahora, de que toda esta parte estuvo levantada para lo que es el Jurásico medio. Esa elevación está entonces también representada por Schuster desde 1955. Aquí ven ustedes precisamente esa distribución que hicieron los alumnos de Schuster para lo que corresponde al Jurásico temprano y Jurásico medio, y más que todo para lo que sería el Jurásico medio. Vean ustedes que para ellos se tenía entonces una distribución bastante clara de lo que fue la parte que vimos de la comunicación de la parte del este hacia el suroeste a través de lo que es el bloque de Oaxaca, ¿se recuerdan? En esta parte. Pero también aquí hay una parte muy importante que corresponde a lo que fueron los primeros indicios del desplazamiento del bloque de Texas hacia la parte occidental. ¿Por qué? Porque ven ustedes aquí estas manchas rojas corresponden a cuerpos intrusivos graníticos. Y estos se dan, recuerden ustedes, en lo que son los ambientes de subducción. Esto es sumamente importante porque en ese tiempo, si bien no existía la tectónica de placas, al menos se tenía el concepto muy claro de diferenciación de rocas híbridas metamórficas y sedimentarias. Y sabemos que entonces esas evidencias que tenemos aquí están marcando lo que es el desplazamiento del bloque hacia la parte occidental en esta zona, y también lo que es la parte correspondiente al bloque de Texas, que vamos a ver que comienza precisamente en lo que corresponde a la parte del Jurásico medio, inicios del Jurásico tardío, en esta parte. Y esto corresponde entonces con la presencia de condiciones marinas en lo que corresponde a la parte del Jurásico medio, principalmente en la parte terminal. Vamos a ver posteriormente. Entonces estos son datos muy importantes desde el punto de vista paleogeográfico, aunque no fueron interpretados como estamos interpretando nosotros, debido a que nosotros sí utilizamos la tectónica, pero en ese tiempo no había todavía esta parte de la geología. De tal manera que para el tiempo bajociano se tenía esta paleogeografía que ven ustedes aquí, es decir, lo que fue el paso del mar Atlántico a través de lo que al estrecho del norte de Cuba, la entrada de esas aguas en lo que corresponde a lo que es la bahía, la bahía del occidente de la península que vemos aquí, en esta zona, y su avance muy lento durante toda la parte del Jurásico tardío en estas condiciones de avance para llegar finalmente de nuevo a la parte del Pacífico. Pero originalmente en el Triásico, ¿se recuerdan? El viaje fue directo en esta dirección. Ahora hubo toda una interrupción que vamos a ver acá en México, en donde se levantó toda esta zona, vemos aquí, debido a la formación precisamente de la fosa del occidente de la península, precisamente. Y esto lo ven ustedes aquí, precisamente, Inley, en 1980, el tiempo bajociano. Estamos hablando ya de lo que es el Jurásico medio, ¿sí? Hacia la parte tardía. Él considera que hubo condiciones continentales en esta zona, lo cual coincide con lo que estamos viendo ahorita. ¿Y cómo lo termina él?
lo determina por la existencia, aquí está el texto precisamente, que habla de la existencia precisamente de restos de plantas, restos de plantas superiores precisamente en la parte central, tenemos aquí de México y la parte del Golfo. Esto para que vean que es sumamente importante porque nos está confirmando que efectivamente existe un levantamiento en lo que es la parte del centro del Golfo para el tiempo del Jurásico Medio en estas condiciones. Esto es muy importante de acuerdo a esta nueva hipótesis relacionada con el origen del Golfo de México. Y esto sería entonces la justificación correspondiente a esta paleografía que fue reconstruida ya en los años precisamente, hace 2 o 3 años todavía, en estas condiciones. Y aquí está lo que es la interpretación con base en la tectónica de placas. La existencia del punto caliente, lo que serían las 3 ramas correspondientes al punto caliente en esa zona, y la parte todavía, para este tiempo, bajosiano y bartoniano, de una parte alta, en la parte central donde se encontraba el punto caliente. Actualmente se encuentra en la misma posición, pero no tiene la magnitud correspondiente a este tiempo, porque aquí corresponden las condiciones de levantamiento. Y ahora el punto caliente se encuentra precisamente cubierto por toda una gran cantidad de rocas sedimentarias del Jurásico hasta el Terciario, pero existe todavía el remanente muy bien marcado. Esto vemos aquí. Si vamos a lo que es la parte terminal del Jurásico Medio, llegamos a lo que es la edad batoniana. Y la edad batoniana pues, permite entonces no únicamente ver que esta extrapolación fue correcta en estas condiciones, sino que también este bloque de Texas va a continuar hacia la parte noroccidental en su desplazamiento y que va entonces a cambiar las condiciones limítrofes que vimos anteriormente para el tiempo oceánico. Pero de cualquier manera las condiciones de desplazamiento del continente hacia el noroccidente están bien marcadas por la presencia de ambientes marinos en las zonas marginales. Para el Jurásico Medio también el ingeniero López Ramos ya tenía una idea muy clara relacionada con lo que es la distribución de las rocas marinas, tanto continentales y como marinas aquí, como también la distribución de la sal, ¿sí? Que para entonces la sal no era del Jurásico Medio, sino que todavía más bien no era del Jurásico Tardío, sino que se consideraba como Jurásico Medio. Nosotros le hemos datado, recuerden ustedes, la sal del Golfo, ¿sí? Con una enfermedad caloviense. Esto es muy importante desde el punto de vista de esa distribución, tanto desde el punto de vista continental como desde el punto de vista marino en estas condiciones. Vamos a ver que aquí en esta zona, en donde ven ustedes una gran cantidad de pozos petroleros, se logró encontrar el Jurásico Medio muy bien representado, tanto desde el punto de vista marino como desde el punto de vista también transicional hacia las zonas continentales que vemos aquí atrás. Entonces esto está muy bien justificado desde el punto de vista de lo que fue el levantamiento de todo lo que es el territorio nacional por petróleos mexicanos a través de lo que fue el tiempo mesozoico, sobre todo en esas condiciones. Aquí ven ustedes entonces esta parte marina, ¿sí? Y la parte también marina en donde se encuentran los yacimientos de sal en esta parte. Y para ese tiempo se tiene ya esbozado lo que va a ser el graben, que corresponde a la cuenca de Burgos, de Coahuila y de Chihuahua. Ese corresponde a esta parte que vemos aquí, que va a ir también a través del Jurásico Tardío, teniendo una representación muy clara de un proceso transgresivo en esta dirección hasta llegar a la parte de Chihuahua. Pero ya para este tiempo se tenía pues la idea muy clara de que se trataba de una zona de sustitución en lo que ahora se sabe que es un graben, en donde se llevaron a cabo toda una serie de depósitos continentales, incluyendo el carbón de México, que fueron avanzando de los continentales en esa dirección hacia el sur.
y las condiciones marinas fueron avanzando desde el Golfo hacia el norte, en esta dirección. Aquí ven ustedes la extensión de la sal en esta dirección hacia lo que es el centro del Golfo. Y eso corresponde a las formaciones, esto es muy importante para su tarea, las formaciones correspondientes al Jurásico Medio, en donde se encuentran, aquí están precisamente bien marcadas estas localidades. Eso está en el libro de Ramos, 1978. Y bueno, a partir de ese tiempo del Jurásico tardío, ya se va a tener un proceso de sustitución general del Golfo, que va a llegar a tener espesores de más de 15 kilómetros, en lo que corresponde a la parte central de la zona sur, que es la más profunda del Golfo. Entonces aquí está la zona de la bahía, precisamente, sí, la fosa más bien de la parte posterior occidental de la península precisamente de Florida, en esta zona, por donde entró el mar en estas condiciones a partir del tiempo bajociano, y que fue avanzando, si recuerdan, en esta dirección hasta llegar de nuevo a lo que fue el orden del bloque de Ortiz en la zona del Pacífico. ¿Tienen preguntas sobre eso? Esto que acabamos de ver entonces corresponde al tiempo del Toarciano aleniano. En este tiempo es cuando se levantó a la parte central del Golfo de México y alcanzó, recuerden ustedes, altitudes cercanas a los 1000 metros sobre el nivel del mar. Lógicamente, esas condiciones deben de estar muy bien representadas en lo que es la geología correspondiente al Jurásico Medio de México. ¿Sí? Aquí está precisamente para este tiempo lo que fue el desvío del que corresponde al Océano Atlántico, que se había formado aquí en esas condiciones y que se interrumpió porque cambió el modelo tectónico correspondiente al origen del Golfo de México y al desplazamiento de Norteamérica. Acá lo ven ustedes aquí, nosotros vimos toda la parte del Triásico tardío hasta lo que es la parte del Jurásico, incluyendo el inicio del Jurásico medio, en condiciones tensionales, y deben ser marcadas aquí por estas flechas. Esto es el origen del Golfo, del Océano Atlántico medio. Pero precisamente cuando se llega a lo que es la parte correspondiente al tiempo toarciano aleniano, entonces cambia por completo la dirección de separación. ¿Por qué? Porque en la parte anterior se tuvo la formación del Océano Atlántico cuando se separó la parte de Norteamérica de África y de Europa. Bueno, por eso están esas flechas en esta zona. Pero ahora viene el inicio de la separación de América del sur de África. Y esto está marcado por esta flecha que está aquí. Esta flecha que está aquí está muy bien representada acá. Bien. Aquí, si se fijan, eso corresponde a la reconstrucción que hicimos de lo que fue el tiempo paleozoico, principalmente. Y ven ustedes aquí, entonces, esta flecha representada por esas tres flechas que vemos aquí, que corresponden al desplazamiento de los bloques de Huayacocotla, de Tlaxiaco y de Sudamérica en conjunto, que se empezaron a desplazar hacia la parte occidental. Al desplazarse, al tener ese esfuerzo precisamente de desplazamiento hacia el suroeste, que es esto que vemos aquí,
Entonces, ¿qué sucedió con la geología en toda esta zona? Esta zona se convierte en una zona de compresión. ¿Sí? Y esto hizo que el bloque de Guayacocotlá se desplazara en esta dirección, que el de Tlaxiaco se desplazara en esta dirección también, y que el bloque correspondiente a Sudamérica se desplazara también en esta dirección. Esto está muy bien representado, corresponde precisamente a lo que es, primero, una de las cosas importantes: desapareció el proto-corredor hispánico, porque toda esa parte se levanta, y originalmente recuerdan que la entrada estaba el mar aquí, en esta dirección. Pues al levantarse toda esta zona, lógicamente ya no pudo pasar el mar en estas condiciones. ¿Y qué sucedió con el océano Atlántico? Pues lo que sucedió fue muy importante a nivel mundial. ¿Por qué? Porque precisamente mientras estuvo el océano Atlántico pasando desde la parte de noreste hacia el suroeste, a través de México y a través del golfo inicial de México, en esas condiciones, pues entonces el agua, ¿sí?, que venía desde acá, desde el mar de Tetis, recuerdan, en esta dirección, se oxigenaba conforme iba avanzando, y conforme escurría o se desplazaba en esta dirección hasta llegar al Pacífico. Entonces se trataba de un océano Atlántico que no se convierte, como lo vemos aquí, en un proceso de tipo eocínico. ¿Qué quiere decir esto de eocínico? Quiere decir que se trata precisamente de condiciones donde el oxígeno falta, es decir, cambia de condiciones eocínicas a condiciones anóxicas. Se convierte todo esto se convierte en un ambiente casi de aguas inmóviles. ¿Y qué originó todo esto? La falta de oxígeno. Pues lo que originó fue muy importante, porque entonces toda la materia orgánica que provenía de la erosión de África y de Norteamérica y de Europa, que se depositaba en el océano Atlántico, se empezó a conservar. Es decir, desaparece el proceso de oxidación. La materia orgánica entonces se fue acumulando, pero dio origen entonces a un mar de tipo anóxico, sin oxígeno. ¿Sí? Como consecuencia, en todo el mundo en donde existió este océano de Atlántico, como sería la parte del occidente de África, la parte del sur de Europa, la parte del norte de Europa, en donde están los yacimientos de petróleo de origen del Jurásico Medio y temprano, ¿sí?, como el Mar del Norte, como los yacimientos de petróleo de Francia. Todos estos yacimientos de petróleo se originaron precisamente porque estaban ocupados estos lugares por el mar Atlántico. Una de las cosas muy importantes entonces que sucedió con el querógeno, o sea, la materia orgánica que produce petróleo y gas, que se fue conservando entonces cada vez mejor al no haber oxígeno. Y como consecuencia, las rocas generadoras fueron de mejor condición. Fueron entonces rocas generadoras de mejor calidad, que comenzaron a aparecer, aquí vamos a adelantar un poco, cuando el océano Atlántico entonces desaparece en esta zona y comenzó entonces a trabajar con la separación de América del Sur, de Tlaxiaco y de Guayacocotlá, y su entrada en esta dirección, tenemos aquí donde dice Atlántico. El océano Atlántico entonces comenzó a pasar entre lo que es el norte de Cuba y el sur del bloque de la península que tenemos aquí de Florida. Conforme se fue formando aquí la bahía o la fosa que vimos hace un rato. ¿Por qué? Porque estos bloques se desplazaron en esta dirección y entonces se tiene aquí el origen de esta gran fosa. ¿De acuerdo? Entonces, esto está muy bien representado desde el punto de vista de la entrada de este mar, ¿sí?, en esta dirección, que va a ir ocupando el canal al norte de Cuba y va a depositar toda una serie de sedimentos marinos
y continentales en lo que es la parte noroccidental de Cuba, en la zona que se llama la zona de la formación San Cayetano. Esta formación San Cayetano entonces presenta evidencias muy claras de rocas, de sedimentos que son orgánicos de origen continental, de origen marino, que vemos aquí en esta parte, pero correspondientes a la entrada de esta zona correspondiente al Atlántico. Lógicamente, conforme se iba formando esta bahía o esta fosa, se fue llenando también de agua. Originalmente todo esto fue todavía de condiciones anóxicas. Por eso es que Cuba tiene yacimientos de petróleo y su roca generadora es precisamente la roca San Cayetano, que corresponde a este tipo de rocas que fueron más bien producto de estas condiciones anóxicas. ¿Sí? Este mar entonces va a ir avanzando conforme la bahía o la fosa se va haciendo más grande, conforme los bloques de Guayacocotla, de Tlaxiaco y de América del Sur se fueron desplazando hacia el suroeste. Y entonces llegó un momento en que esa agua llega a los límites correspondientes al continente que ya para entonces estaba subsidiando. Es decir, ya las condiciones caloríficas del punto caliente habían disminuido drásticamente. Y entonces este mar Atlántico va ahora a ir avanzando, va a llegar a este límite y va a seguir la traza de lo que fue originalmente el corredor del Triásico. Y va a seguir entonces esta depresión hasta llegar a la parte correspondiente al Océano Pacífico. Todo eso está muy bien marcado porque, miren, se tienen condiciones desde el punto de vista de la desaparición del corredor hispánico, desaparece. Y también se tienen las entradas precisamente de lo que es el nuevo Tetis, representado por el Océano Atlántico que vemos aquí, Eucínico, correspondiente, vamos a ver, a lo que se conoce como el corredor hispánico. Y otra cosa muy importante, que comienzan a aparecer, bueno, desaparecen lo que son los ambientes marinos, en donde se tenían los amonites de afinidad atlántica y teticiana, y continúan viviendo aquí, en esta parte que ven ustedes, en esta zona. Y no únicamente se tienen aquí evidencias de organismos teticianos, de los amonites, sino también de organismos teticianos, pero de los que llegaron por la parte del Pacífico. Y también existe un grupo de organismos que corresponden a condiciones endémicas, es decir, en donde las condiciones de esa parte permitieron el desarrollo de un grupo de ellos que corresponden a lo que es órdenes, como he dicho, géneros de amonitas que son típicamente mexicanos en estas condiciones. Como ven, tenemos muy buenas indicaciones de todo este proceso. Y desde el punto de vista, por ejemplo, de las condiciones de ese levantamiento, la formación Caguasas, que ya vimos anteriormente, ¿sí? ¿De qué edad dijimos que era? ¿O qué es? Es de edad aleniana, si recuerdan, la formación Caguasas, que es el que fue precisamente perforada en este punto que vemos aquí. ¿Sí? Y si recuerdan, la barrena perforó más de 80 metros, ¿sí? de pechos rojos, y fueron datados gracias a que se vio un intervalo de 1 pulgada de material que no era rojo, sino de color más o menos amarillo, café, ¿de acuerdo? Y que marcó la existencia de polen y esporas exclusivamente. Aquí no se encontraron condiciones marinas. Y estas condiciones marinas, si se recuerdan, fueron reconocidas aquí en esta parte correspondiente a la parte marginal de lo que es la localización del punto caliente, en estas condiciones, en donde se perforó un pozo en el centro de lo que fue en ese tiempo el Golfo de México, y que logró precisamente ahí llegar a un domo salino
en donde se pudieron encontrar, por palinología también, casi los mismos géneros y especies que se habían encontrado acá, en esa parte. Esto indicaba entonces ya un tacto correspondiente con el levantamiento de la parte central del cuerpo que vemos en estas condiciones. Y estas flechas que vemos aquí de color encarnado, rosa, ¿sí?, nos están marcando la presencia del cuarzo metamórfico que habíamos citado y el origen del mismo aquí en esta parte. Si recuerdan, este cuarzo metamórfico es precisamente, ¿sí?, fue originado por el levantamiento de lo que fue la parte del cratón en esta zona, ¿sí?, que llegó a erosionarse y que permitió que entonces el cuarzo, que es el mineral más resistente, formara grandes espesores que fueron transportados, procesos de erosión y transporte, hasta llegar a Oaxaca, en este caso, y también hacia la parte correspondiente al anticlinal de cosecha peregrina, en donde existen las mismas características en cuanto y los mismos tiempos de llegada. Entonces, estos son datos que aparecen muy claros en México correspondientes a ese levantamiento que acabamos de citar. ¿De acuerdo? Citamos también, además, en la parte de Oaxaca, aquí se encuentran toda una serie de organismos vegetales, de frondas, precisamente de plantas que son muy abundantes del tipo de las cicarables durante el Plácido Medio, en la parte de Oaxaca, en esa zona. Y que son los que encontró, dijimos hace un momento, Inbel, en la parte correspondiente a su localización correspondiente a la parte desde Cuba hasta la parte del centro del pueblo. Entonces hay un complemento a lo que escribió Inbel, también un complemento a lo que corresponde a la parte tectónica, desde el punto de vista del origen de la zona de entrada del Océano Atlántico en esta división, y después su desplazamiento hasta llegar de nuevo al Océano Pacífico. ¿Sí? La consecuencia está muy bien marcada en todos los planos de geología del mundo, en todos los planos, en el plano geológico aún de los antiguos. ¿Sí? Se encuentran precisamente, originalmente, estas tres partes de un anticlinório como si fueran anticlinorios independientes. Pero y aquí están las distancias de desplazamiento del bloque de Bogotá en relación al bloque de Ajiaco. Y esto está muy bien marcado desde el punto de vista, pues, de lo que es la distribución de los datos geológicos de la parte oriental de nuestro país en los planos geológicos correspondientes. Aquí están las tres fechas marcando precisamente ya un desplazamiento. ¿Cómo se marca entonces en el plano geológico? Como un desplazamiento de lo que son los bloques que se consideran como anticlinorios. Aquí están los desplazamientos. Y aquí está también la zona del depósito, que lo que corresponde al cuarzo metamórfico de la zona, y lo que corresponde a la zona de levantamiento de toda esta zona, con el efecto de compresión y desplazamiento de los bloques de Ajiaco y el bloque de América del Sur. Claro, esto es muy importante desde el punto de vista, sobre todo, de lo que corresponde al desplazamiento, entre comillas, que consideran muchos autores en forma de extrógiro o legógiro de la península de Yucatán. Si se fijan, aquí no hay, y lo único que vamos a ver es un desplazamiento lateral mínimo en esta carta que vamos a hacer posteriormente. Pero todo lo demás simplemente ya no existió. Entonces no existió para este tiempo jurásico esas condiciones de libertad para poder hacer girar o que haya girado el bloque de Yucatán. ¿Tienen preguntas? Bien. Esto que acabamos de ver entonces está relacionado con lo que corresponde a la parte inferior, dijimos, de la sedimentación que se llevó a cabo durante la parte del Triásico y el Diásico, en la parte correspondiente a la fosa, en esta zona, en la parte central. ¿Sí? Y después viene el levantamiento. ¿Cómo está marcado el levantamiento aquí?
pues no está perfectamente bien marcado, ¿no? ¿Qué es esto? Es la discordancia, precisamente, sobre la cual descansan entonces los grandes depósitos de sal. En esta parte que vemos aquí, ya dijimos que la sal es de qué edad? Caloriana. Entonces, esto nos está marcando que esta discordancia duró, al menos como se ha podido determinar, durante el levantamiento de toda esa zona, que correspondería a lo que son las edades toarciense a ateniense principalmente. Durante este tiempo entonces se lleva a cabo este levantamiento, se erosiona toda esta parte, es decir, no se sabe cuánto se erosionó de la parte inferior. Pero se considera que si aquí el espesor máximo de la sal en esta sección es más o menos 5.000 metros, esa parte que vemos aquí, pues se tuvo que haber habido entonces un espesor mucho mayor correspondiente a esa sedimentación. Esto se levanta, se erosiona y después comenzó con el enfriamiento del punto caliente otra vez la subsidencia. Esa subsidencia dio origen a que el mar Atlántico pudiera llegar a condiciones de altitud inferiores al nivel del mar y comenzar a ver los depósitos de aguas marinas en esa parte que pudieron evaporarse, como se considera, ¿sí? Pero una de las cosas muy importantes es el espesor de la sal. La sal alcanza espesores también de más de 5 kilómetros en algunos lugares. ¿Sí? Y esto se considera que desde el punto de vista de lo que es el proceso de desertificación, o sea, de insolación, serían espesores sumamente grandes en exceso. Entonces se considera que probablemente esta zona que vemos aquí, que fue un grave, aquí lo ven en la forma de un grave, de una fosa, que se continuó con el grave de aquí, de la parte del norte de la Florida, en esta zona. Y aquí está la zona de llegada de ese mar, a partir de la parte de Cuba, y cómo llegó a este lugar, y a partir de ahí comenzó a desplazarse hacia el sur para llegar a la parte correspondiente a la zona pacífica. Esta es la historia entonces muy bien marcada en estas condiciones. ¿Sí? Si esta sal entonces que vemos aquí los espesores enormes, miren, espesores gigantescos, no corresponde toda a un proceso de certificación, o sea, de insolación. Entonces tenemos que hablar de un proceso de ruptura del continente que dio origen a lo que es la fosa que vemos aquí, donde se depositó esta secuencia gigantesca. ¿Está claro? Y entonces, si corresponde a este proceso de ruptura total, entonces se considera que se trata de salmueras, o sea, agua que está sobresaturada de sal, que se ha encontrado en muchas partes del mundo, en donde se produce precisamente condiciones de electricidad, por medio precisamente de la geotermia. Las zonas geotérmicas en México, si recuerdan, están muy definidas. ¿En dónde? Se encuentra precisamente en la parte del norte de Sonora, en lo que sería la zona de tensión correspondiente a la fosa, a la falla de San Andrés, en esta parte de aquí. Ese sistema San Andrés, que son fallas que cortaron la corteza. La evidencia que ves que está el bloque de Baja California completamente separado ya de la parte continental, y en medio que hay piso oceánico. Entonces originalmente eso estaba unido aquí. Bueno, pues estas son zonas entonces en donde existe una gran difusión del calor interno de la Tierra, y que origina en los medios continentales fallas en donde se tienen condiciones de agua infiltrada que está calentándose constantemente y que permite mover, permite formar vapor de agua
y con ese mismo vapor de agua se mueven turbinas. Entonces, probablemente esto que vemos aquí está relacionado con este proceso. La ruptura llevó hasta lo que es la parte inferior del piso, de lo que es la placa oceánica, perdón, la placa continental. Y al llegar a lo que es la parte de la astenosfera, entonces estuvo sujeta a toda una serie de lo que son fluidos magmáticos que dentro de los cuales está precisamente el metano, dentro de los cuales está también el CO2 y otros gases que salen en forma de tal, pero también en algunos casos se ha encontrado que existen hidrocarburos líquidos formados por la síntesis de moléculas de tipo de metano y de hidrocarburos superiores. Entonces es muy probable que el petróleo que se encuentra en el Golfo de México, en las zonas de ruptura, ¿sí?, corresponda entonces a un gas que no es de origen orgánico, sino que es un gas de origen magmático. ¿De acuerdo? O sea, hidrocarburos inorgánicos. ¿Tienen preguntas? En la clase antepasada, precisamente que en esta sección que vemos aquí, la sección B, que está aquí, que corresponde de aquí a acá, se tiene el depósito de los sedimentos que vemos aquí en esta zona, en contra de lo que es el basamento en esa parte. Y dijimos que se pueden ver perfectamente bien tres unidades litológicas: esta que vemos aquí, que es la A, esta que es la B, y esta que es la C. Y que estas tres secuencias ya se conocían porque el ingeniero López Ramos en 1972, creo que lo marquen muy bien esto, ¿sí?, y que lo citen en sus tareas, él hizo la reconstrucción correspondiente a lo que era el borde continental, correspondiente a la parte de Puebla, desde Puebla hasta la parte de Tamaulipas, en esta zona, esta sección que vemos de aquí hasta acá. Una de las cosas muy importantes que él pudo hacer fue utilizar columnas de pozos, que ven ustedes aquí, estas líneas que vemos verticales, son líneas de pozos petroleros, y que obtuvo pues los resultados desde el punto de vista lithoestratigráfico. ¿Y qué encontró entonces él? Él encontró precisamente que en esta posición, en esta zona que vemos aquí y aquí, se encuentra un graben, que ven ustedes en estas condiciones, con tres unidades muy diferentes. La unidad A, que corresponde precisamente al Triásico tardío y el Diásico, vemos aquí. Luego esta que vemos aquí, que corresponde a lo que es la parte correspondiente a la unidad Caguasas, que citamos anteriormente, que son varios cientos de metros de espesor, ¿se recuerdan? Helechos rojos, aquí están, y que corresponden a qué edad, la edad toarciana alemana, en esta posición. Y arriba se encuentran rocas marinas más recientes, que corresponden ya a las rocas del Jurásico tardío, medio tardío, y también la parte inicial de lo que sería la parte del Jurásico tardío, esa zona. Esto correspondería ya a rocas de la segunda unidad correspondiente a la entrada del mar desde la parte de Cuba hasta llegar a la parte del Pacífico. Como ven, entonces tenemos muchas evidencias muy bien marcadas desde el punto de vista de la evolución tectónica, no únicamente de lo que corresponde al Golfo, que sería la parte que estamos viendo aquí, sino de su continuidad hacia la parte continental que vemos en esta parte aquí. Esto es lo que llamó López Ramos el graben Soledad Zapotalillo. Soledad Zapotalillo. Y lo van a encontrar muy bien en el trabajo de 1979 de López Ramos. ¿Tiene preguntas? Bien. Aquí ven ustedes precisamente los paisomorfos que se encontraron en esa muestra de la formación Caguasas, ¿sí? Esta parte, ven esporas, esta parte,
Vemos granos de polen, más granos de polen aquí y más granos de polen acá. Es decir, únicamente hay representantes de las plantas continentales. No hay en esa muestra ninguna evidencia de organismos marinos. ¿Qué marca esto? Marca las condiciones de levantamiento de lo que fue la parte central del Golfo de México. ¿Que llegó hasta dónde? Hasta donde estas plantas que vemos aquí que produjeron este tipo de polen, que tienen sacos polínicos, ¿sí? Lo permitieron. Es decir, esto corresponde a polen de pináceas. ¿Sí? Los pinos pueden, aún en nuestros días, aquí en México, aparecen a una altitud de más de 2.000 metros. Es decir, son plantas adaptadas a condiciones montañosas de más de 2.000 metros, donde se desarrollan estos organismos. Y estos están en esta zona de Caguasas, en la muestra correspondiente. Todo esto está marcando una edad muy bien definida aleniana, pero algunos fósiles de estos pueden extrapolarse hacia abajo a lo que sería la parte correspondiente a lo que sería la unidad, ¿sí?, toarciana y que vimos anteriormente. Esto está entonces muy bien marcado aquí. ¿Sí? Este graben de Zapotalillo, escrito por el ingeniero López Ramos, está aquí, en esta parte. De tal manera que lo que es la fosa correspondiente a la zona de depósito del bloque, el bloque de Huaycocotá se divide en dos partes. Una parte más profunda que está hacia el sureste, de una que es más alta que está hacia el noroeste. Esto correspondería a la continuidad de ese graben Zapotalillo desde la parte donde se está la formación Caguasas, esa parte, hasta la parte correspondiente al Océano Pacífico en estas condiciones. ¿Tienen preguntas? Entonces, a partir de este tiempo viene lo que va a ser el corredor hispánico. ¿Marcado por qué? Marcado por la presencia de aquí, en esta parte que vemos aquí, de lo que se graba en Soledad Zapotalillo, en esta posición, de estas rocas que vemos de color azul intenso, aquí, que tienen polen, que tienen esporas, pero tienen principalmente organismos del tipo de los infrapelados. Y también una cosa muy importante, una gran afinidad peticiana, que nos muestra entonces que este nuevo océano Atlántico entonces ya pudo llegar hasta este lugar. ¿Por qué? Porque en esta zona marginal, vemos aquí, más o menos en esta posición que estoy marcando aquí, del grado, aquí se encuentran entonces evidencias muy claras de que ya para entonces esta zona de entrada del mar, que venía desde acá, desde la parte de Cuba, ¿sí?, el mar entonces lo que hizo fue hacer esto, rodeó lo que es la parte correspondiente al Yucatán, esta zona, invadió esta zona y también lo que fue la formación de la cuenca productora de petróleo de México, la cuenca del sureste, en donde existen condiciones marinas muy bien marcadas, que están representadas también por fósiles como los que se encontraron aquí, en esta parte que estoy marcando, en Oaxaca. Y eso corresponde ya a lo que es el corredor hispánico, es decir, la segunda entrada de las aguas teticianas a lo que es el Golfo de México. ¿No? Y miren las evidencias. Eso que vemos aquí sería la separación de Norteamérica de la parte de Sudamérica y de África, es decir, el tiempo correspondiente a lo que fue el desplazamiento de este bloque, que dio origen inicialmente a la parte correspondiente, digamos, a lo que es la fosa del
el occidente de Florida. Que se continúa hasta dónde, hacia la parte correspondiente al graben, precisamente del ingeniero Ramos, en esa posición. Y más adelante, ya en Oaxaca, nos encontramos con una localidad en donde existen estos tres tipos diferentes de amonites. Este amonite que ven ustedes aquí, Dwarznóceras, que es quizá el color verde, que corresponde aquí, son amonites correspondientes al tiempo bajusiano, ¿sí? Pero de afinidad pacífica. ¿Por qué? Porque recuerden que durante todo este tiempo estuvo abierto el mar, el Golfo, hacia la parte del Pacífico. En amarillo corresponde a lo que son amonites, ¿sí? Nacidos y reproducidos en lo que es precisamente la parte de la fosa, aquí, esta parte, y que son de tipo mexicano, por así decirlo, porque no se encuentran ni en la parte europea ni en la parte pacífica, sino que son autóctonos, es decir, por eso tienen terminaciones que son precisamente de tipo de lo que se pone el náhuatl. Y también en ese mismo lugar se encuentran estos amonites que corresponden precisamente ya a una afinidad eminentemente teticiana. ¿Lo ven? ¿Sí? El género Elia. El haberlos encontrado en la misma localidad, esos tres tipos, nos muestran que fue un lugar en donde hubo el encuentro de esas aguas de origen teticiano o del Atlántico, aquí, esa zona, con las aguas del Pacífico que estaban en la parte occidental. Aquí bien, entonces. Y esto está relacionado entonces con ese avance de este mar en la tercera etapa, geológicamente hablando. Aquí vemos la posición de la localidad de San Cayetano. Aquí está. Aquí viene la localidad del Pozo Jicalango 101, aquí en esta parte. Aquí se encuentran dinoflagelados que son del mismo género y especie de lo que se encuentra aquí. Y estos mismos dinoflagelados están también acá, en la formación Todos Santos, en esta parte. Y algunos de ellos se encuentran también en lo que es el Pozo Mesita 1, que se encuentra en esta posición. ¿Qué nos está indicando eso? Que estas aguas que se fueron introduciendo por lo que fue el estrecho del norte de Cuba, pasaron la fosa, avanzaron todavía hacia la parte correspondiente al transecto que había utilizado el mar ante el Triásico y el Jurásico temprano. Y aquí se divide esas aguas en dos partes. Una que va a comenzar a llenar lo que es la cuenca, precisamente más rica de petróleo, una de las más ricas de petróleo del mundo. Precisamente son las rocas del sureste, ¿sí? Que se encuentran en el campo Cantarell y todos estos que son sumamente conocidos por su riqueza, precisamente, esa zona. Y también eso corresponde a esta zona que vemos aquí. Les adelanto que precisamente el Pozo Jicalango 101, perforado aquí, llegó hasta lo que es el basamiento de esta cuenca. Pues ahí, en esas rocas basales se tienen precisamente los mismos fósiles, tanto continentales y marinos, como los que se encontraron aquí en la formación Todos Santos, que está todavía aflorando en este lugar. Lo que nos está indicando claramente que podemos entonces determinar hasta la velocidad de subsidencia de lo que es la cuenca del sureste. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos fósiles, ¿sí? Fósiles de las mismas edades, que va aquí, por arriba del nivel del mar, y acá tenemos a miles de metros por debajo del nivel del mar. Entonces esto es importantísimo,
Y la localidad en donde vimos hace un momento los tres tipos de amonites está aquí, en esta parte. Aquí en esta zona. Marcando que todavía para este tiempo había la influencia del Pacífico en lo que esta zona que quedó libre en esta parte y que se encuentra con el agua que venía ahora del nuevo Atlántico, en esta dirección, en una directa. Entonces este es el inicio de lo que corresponde a la tercera etapa, ¿sí? Que corresponde a una etapa marina después del levantamiento tan grande que citamos hace un momento. ¿Tienen preguntas? No. Vamos a dejar eso entonces aquí, pero sí es importante que entonces sí, que analicen bien